Bienvenidos a una nueva clase de química orgánica. Carbaniones. Aquí les dejamos la tabla de contenidos. Como ya vimos en la teoría de aldehídos y cetonas, los hidrógenos que están unidos a carbonos sp3 adyacentes a un carbono carbonílico son más ácidos que los que están unidos a otros carbonos sp3. Esto se debe a que la base conjugada, o sea el enolato que se va a formar al eliminar ese protón alfa, es mucho más estable que la que se va a formar al eliminar un protón de cualquier otro carbono con hibridación sp3. Esto se debe, por ejemplo, en el primer caso, en donde, por ejemplo, si tenemos un alcano y eliminamos un hidrógeno unido a un carbono sp3, la carga negativa de cuando se forme la base conjugada va a estar localizada y sobre un átomo de carbono. En cambio, cuando tenemos un enolato, ¿sí? Como los que tenemos dibujado aquí, vamos a ver que hay dos factores que van a estabilizar esta base conjugada. Uno de ellos es la resonancia, ¿sí? Tiene estabilidad por resonancia. Y otro factor es que la carga negativa va a estar en una de esas estructuras sobre un átomo de oxígeno que es muy electronegativo. Esto hace que la base conjugada sea más estable que la de cualquier otro compuesto con hidrógenos unidos a carbono sp3. La acidez de los hidrógenos alfa va a depender de la estructura completa que tenga el compuesto en donde se encuentran. Como podemos ver en esta diapositiva, el pK de los aldehídos y las cetonas va a variar entre 16 y 20. En cambio, podemos ver en los primeros compuestos que están marcados que el pK de una amida, de un éster o de un nitrilo es es mayor, por lo que estos son menos ácidos. En el caso de las aminas y en los ésteres, el par de electrones que quedan luego de perder un protón alfa no están tan deslocalizados como en un aldehído de una cetona. Y esto se debe a que el oxígeno del OR o el nitrógeno de la amida tiene un par de electrones que se deslocaliza también sobre el oxígeno del carbonilo. Esto hace que dos pares de electrones compitan por la deslocalización en el oxígeno carbonílico. En el caso del nitrilo, la deslocalización es sobre el nitrógeno y este no va a soportar tan bien como lo haría el oxígeno, el par de electrones no compartidos. En los nitroalcanos, ¿sí? También tienen hidrógenos alfa. Estos hidrógenos van a ser mucho más ácidos, tiene un pK de 8,6 debido a que la carga negativa que quede sobre el carbono va a estar deslocalizada sobre dos átomos de oxígeno. Esto estabiliza mucho la base conjugada. Si vemos las columnas de la columna de la derecha, vamos a ver que son compuestos dicarbonílicos o dinitrílicos. Estos compuestos tienen hidrógenos alfa que son mucho más ácidos que los respectivos compuestos que solamente tienen un grupo carbonilo. Esto es debido a que la carga negativa que se forma luego de perder el hidrógeno alfa va a estar deslocalizada sobre esos dos oxígenos de cada uno de los grupos carbonilos. Vean, por ejemplo, que las dicetonas, beta-dicetonas, son mucho más ácidas, tienen un pK menor que el beta-cetoéster. Y esto es debido a que la deslocalización aquí de la carga negativa en la dicetona se da en dos grupos carbonilos. En cambio, aquí en el beta-cetoéster, uno de esos grupos carbonilos la deslocalización de esa carga negativa va a competir con el par de electrones de este oxígeno, ¿sí? Del grupo alcohol. Es por eso que se estabiliza un poco menos y por ende el pK es mayor, porque es menos ácido este hidrógeno. En esta imagen podemos ver cómo es la estabilidad del carbanión en la beta-dicetona.
lo que podemos ver es que la carga negativa se va a dispersar entre los dos grupos carbonilos. Vamos a repasar un poco los conceptos de la tautomería cetoenólica. Como ya vimos, un grupo carbonilo que tenga uno o más átomos de hidrógenos en su carbono alfa se va a poder interconvertir en sus formas ceto y enol. Recordemos que estas estructuras son isómeros y que van a diferir en la posición del doble enlace y de un átomo de hidrógeno. Esto ya lo vimos en la clase de aldehídos y cetonas, y también tenemos que recordar que la forma ceto es la forma más estable, por lo que el equilibrio se va a desplazar hacia este isómero. Pero la proporción de enol va a depender de la estabilidad que tenga el doble enlace carbono-carbono y de la posibilidad que tenga de estabilizarse mediante puentes hidrógeno. Veamos dos ejemplos. Tenemos por un lado una beta-dicetona. La beta-dicetona, ¿sí?, uno de esos grupos carbonilos, se puede tautomerizar a su forma enol. Cuando lo hace, el grupo, el protón, ¿sí?, del OH del enol puede formar puente hidrógeno con el oxígeno del grupo carbonilo. Este puente hidrógeno estabiliza esta forma. Es por eso que hay una mayor proporción de un 15% de la forma enol. También tenemos el caso, ¿sí?, del fenol. Tenemos la forma ceto del fenol, no es aromático, ¿sí?, porque acá, ¿sí?, tenemos un carbono sp3. En cambio, la forma enol es aromática y por ende está en mucho mayor proporción que su forma ceto. Recuerden que la enolización puede ser catalizada en medio ácido o en medio básico. Este mecanismo ya lo estudiamos en la clase de aldehídos y cetonas. Los compuestos carbonílicos que tienen centros quirales en el carbono alfa van a poder racemizar en presencias de trazas de ácidos o de base. Esto se debe a la conversión ceto-enol. El carbono carbonílico va a invertir su configuración y el enol va a funcionar como un intermediario, resultando así en una mezcla enantiomérica en equilibrio. Los enoles tienen un doble enlace carbono-carbono y esto hace que, al igual que los alquenos, sean nucleofílicos. O sea que quiere decir que van a reaccionar con electrófilos. Los enoles son mucho más reactivos que los alquenos y esto se va a deber a la presencia del OH. El oxígeno va a donar electrones al doble enlace por resonancia y haciéndolo a este compuesto mucho más nucleofílico. Los iones enolato son mucho más nucleofílicos que los enoles, debido a que tienen una carga negativa, ¿sí?, y los enoles son neutros. Ahora, si analizamos la estructura de resonancia del ion enolato, vemos que tiene dos estructuras que no son equivalentes. En una estructura se asemeja a un vinil alcóxido, ¿sí?, donde tenemos un doble enlace, carbono-carbono, y la carga negativa sobre el oxígeno. Y otra estructura de carbanión ceto, donde tiene la carga negativa sobre el carbono alfa. Esto que nos indica que los enolatos tienen dos sitios nucleofílicos. Primero, el oxígeno cargado negativo o el carbono alfa. Cuando va a reaccionar los iones enolatos con un electrófilo, si este electrófilo no es un protón, el sitio preferentemente al que se une el electrófilo es el carbono alfa, debido a que este es mucho más nucleofílico que un oxígeno. Esto es debido a que el carbono comparte sus electrones de manera más fácil que el oxígeno.
A diferencia de los alquenos, los enoles y los enolatos van a sufrir reacciones de sustitución en el carbono alfa. Esta reacción puede ser catalizada en medio ácido o en medio básico. Ahora bien, cuando se produce en medio ácido, el intermediario que va a reaccionar es el enol, mientras que si la catalizamos en medio básico, este intermediario va a ser el ion enolato. Veamos el mecanismo de la sustitución electrofílica en el carbono alfa. En medio ácido, lo que va a ocurrir como primer paso es la enolización catalizada por ácido. Esto va a hacer que un oxígeno en primera medida tome un protón y posteriormente una base tome un protón y se forme el doble enlace. Posteriormente, este doble enlace va a atacar al electrófilo y un par de electrones del oxígeno van a pasar a formar un doble enlace. Seguidamente de esto, una base va a tomar el protón y se va a generar el compuesto carbonílico alfa sustituido. En medio básico también se va a producir como primera medida la enolización, en donde una base va a eliminar el protón alfa, formando el carbanión o enolato, que está estabilizado por resonancia. Luego, el doble enlace va a atacar al electrófilo y la carga negativa sobre el oxígeno va a volver a formar el doble enlace, formando así el compuesto alfa sustituido. Cuando se agrega cloro, bromo o yodo a una solución ácida de cetonas, uno de los hidrógenos alfa se va a sustituir por un halógeno. Lo más común es usar bromo en ácido acético. Veamos ahora el mecanismo. Primero, ¿sí?, el oxígeno va a tomar un protón del medio y el agua, actuando como base, va a eliminar el protón alfa, ¿sí?, generando el enolato. Este enolato luego el doble enlace, ¿sí?, va a reaccionar con el electrófilo, en este caso la molécula de bromo, ¿sí?, generando así el compuesto alfa sustituido, pero protonado. Por eso el agua luego va a tomar un protón, ¿sí?, del oxígeno, generando el producto. La etapa lenta de este mecanismo es la formación del enol, ¿sí?, por lo que la velocidad va a depender de la concentración del compuesto carbonílico y no del halógeno. Las sustituciones sucesivas en caso de que haya otros hidrógenos alfa van a ser cada vez más lentas, y esto se debe a que el bromo es muy electronegativo y va a atraer los electrones del oxígeno haciéndolo menos básico, y por lo tanto no va a ser favorable su protonación, haciendo de esta manera que la formación del enol sea más lenta aún. Además, el enol intermediario alfa halogenado es muy inestable. Esta reacción es regioselectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si el compuesto carbonílico tiene dos hidrógenos alfa, como en este caso, la reacción va a seguir la formación del enol que sea más estable. Es decir, que tiene un control termodinámico. Por ejemplo, aquí se va a sustituir más que nada este hidrógeno en rojo debido a que da el enol que tiene el doble enlace carbono-carbono más sustituido, y por ende es el que va a predominar en el equilibrio por ser el más estable. Cuando adicionamos un exceso de halógenos a una solución básica de cetonas, lo que va a ocurrir es que se van a sustituir todos los hidrógenos alfa. Vamos a ver el mecanismo mediante un ejemplo. Lo primero que va a ocurrir es que el OH va a eliminar el protón alfa, formando de esta manera el ion enolato. Recordemos que este ion enolato está estabilizado por resonancia. Lo que va a ocurrir es que este ion enolato va a reaccionar con la molécula de bromo
que en este caso es el electrófilo, y se va a formar la cetona alfa halogenada. Estos dos pasos se van a repetir hasta que todos los hidrógenos alfa se sustituyan por un halógeno. Cada halogenación sucesiva va a ser más rápida que la anterior, debido a que el halógeno tiene el efecto atraedor de electrones que va a aumentar la acidez de los hidrógenos alfa y va a estabilizar también el ion enolato que se forma. Se dice que esta reacción es activada por base y no catalizada por base, debido a que la base se consume, ¿sí? Por eso no es un catalizador. Cuando tenemos metilcetonas en exceso de base y de halógeno, este se va a convertir en un ion carboxilato. Esta reacción se la conoce como la reacción del haloformo, debido a que el haloformo va a ser un producto de esta misma. Primero, vamos a ver el mecanismo. Primero, todos los hidrógenos alfa del grupo metilo se van a sustituir por iodos, en este caso, o por el halógeno. Este mecanismo es el mismo que vimos en la diapo anterior. Luego, ocurre una sustitución nucleofílica de acilo en donde el oxidrilo, ¿sí?, va a atacar al carbonilo, se va a adicionar formando un intermediario tetraédrico. Luego el trialometilo, ¿sí?, es una base mucho más débil que el oxidrilo, se va a eliminar. En un paso final, el trialometilo va a tomar un protón del ácido, formando así el haloformo y el carboxilato. En este caso se llama iodoformo porque el halógeno utilizado es el yodo. Esta reacción ya la vimos en el TP de carbonilo de química orgánica 1. Los aldehídos, recordemos que los aldehídos no van a dar productos alfa halogenados porque la mayoría de ellos se van a oxidar con los halógenos a ácido carboxílico. Esto es porque los halógenos son oxidantes. Los ácidos carboxílicos no van a sufrir sustituciones en alfa mediante la formación de un carbanión, y esto se debe a que el hidrógeno del OH es más ácido que los hidrógenos alfa. Entonces, cuando tengamos que alfa halogenar un ácido, lo que vamos a utilizar es fósforo rojo, o sea, fósforo en presencia de la molécula de bromo, para formar in situ el fósforo bromo 3. Este reactivo lo que va a hacer es a sustituir el OH por un bromo, formando el bromuro de ácido. Este bromuro de ácido es el que va a reaccionar. Primero se va a tautomerizar a su forma enólica y luego el doble enlace carbono-carbono va a atacar el electrófilo, que es una molécula de halógeno, en este caso de bromo. Luego el bromuro que se libera desprotona a este producto formando el alfa halo compuesto, que luego lo que se hace es hidrolizar este halogenuro o bromuro de ácido, se hidroliza, ¿sí?, para generar el ácido. Esta reacción también la vimos en la teoría de ácidos carboxílicos y derivados. Cuando la posición alfa de un compuesto carbonílico cualquiera está halogenada, este carbono alfa se vuelve mucho más electrofílico debido al efecto inductor atraedor de electrones del halógeno. Y esto hace que sean más reactivos hacia una sustitución nucleofílica. Al reaccionar con un nucleófilo sufren reacciones de sustitución bimolecular o SN2 para formar una infinidad de compuestos. Si se lo trata con una base muy voluminosa, también puede dar reacciones de eliminación, por ejemplo, por un mecanismo E2, formando compuestos alfa-beta insaturados, carbonílicos alfa-beta insaturados. Como ya dijimos, los enolatos son más
nucleofílicos que los enoles. Esto es para las reacciones de alfa-quilación. Y se van a preparar fácilmente por la acción de una base fuerte. La cantidad de enolato producido va a depender del pKa del compuesto carbonílico y de la base que utilicemos. Si utilizamos, como se ve en el ejemplo, si utilizamos una base cuyo ácido conjugado tiene un pKa menor que el compuesto carbonílico, el equilibrio se va a desplazar hacia el compuesto carbonílico, formando de esta manera muy poco enolato. Ahora bien, para poder desplazar el equilibrio hacia el enolato, lo que tenemos que hacer es utilizar una base que sea más fuerte, cuyo ácido conjugado tenga un pKa mayor que el compuesto carbonílico. Para las reacciones que requieran convertir todo el compuesto carbonílico en un enolato, lo que vamos a hacer es para que reaccione con electrófilos, lo que vamos a usar es diisopropilamiduro de litio como base. Si bien en esta reacción se forma, en la segunda reacción, cuando formamos el enolato con diisopropilamiduro de litio, se va a formar una amina secundaria, que es las aminas secundarias, ya vimos que pueden actuar como nucleófilos, y esto hace que pueda competir con el ion enolato por el electrófilo en las reacciones de sustitución. Pero como la diisopropilamina tiene grupos alquilos muy voluminosos, no es buen nucleófilo. No es buen nucleófilo, no va a reaccionar en reacciones de sustitución. Y por ende nos va a dar una reacción con muchos mayores rendimientos cuando el enolato reaccione con un electrófilo. Si nosotros generamos el ion enolato con, por ejemplo, hidróxido o un alcóxido, este hidróxido o alcóxido van a ser nucleófilos también y que pueden dar subproductos en la reacción de sustitución nucleofílica. El reactivo DAL, que es el diisopropilamiduro de litio, se va a formar, ¿sí? Se va a producir agregando butil litio a una solución de diisopropilamina. Y así en tetrahidrofurano a menos 78 grados centígrados. Así se forma el reactivo. En las reacciones de las alfa-alquilaciones, un enolato va a reaccionar con un halogenuro de alquilo en una reacción SN2. Estas son reacciones importantes ya que nos van a permitir formar nuevos enlaces carbono-carbono. Al ser reacciones bimoleculares, SN2, vamos a elegir para reaccionar como electrófilo a halogenuros de metilo, como en este caso que se ven acá, o primarios, ¿sí? Debido a que los secundarios o los terciarios pueden dar reacciones E2 con el DAL, ¿sí? Debido a que este es una base muy fuerte. Se pueden alquilar tanto cetonas, ésteres o nitrilos, pero los aldehídos van malos rendimientos debido a que pueden dar condensaciones, como vamos a ver más adelante. Si un compuesto carbonílico tiene dos tipos de hidrógenos alfa, se pueden producir mezclas de productos alquilados en los diferentes carbonos alfa. El enolato que lleva a la 2,6-dimetilciclohexanona es el enolato cinético, debido a que se elimina el protón alfa más accesible y es ligeramente más ácido, pero conduce al enol menos estable. En cambio, si eliminamos este hidrógeno de aquí, este hidrógeno alfa de acá, va a producir el enolato termodinámico, debido a que es más estable, ¿sí? Y lleva a la 2,2-dimetilciclohexanona. Tened en cuenta que si usamos DAL para la generación del enolato, es una base fuerte y muy voluminosa. En general, la regioselectividad va a depender de varios factores.
Entre estos factores va a estar el tipo de base, que puede ser fuerte o débil, el solvente, que puede ser prótico o aprótico, y la temperatura. Por ejemplo, si usamos una base débil en un solvente prótico, se va a favorecer el enolato más estable, o sea, el termodinámico. En cambio, si usamos DAL, que es una base fuerte e impedida, se va a favorecer el enolato cinético, ya que va a sustraer el hidrógeno alfa menos impedido. Si la reacción la hacemos a menos 78 grados centígrados, esta se va a volver irreversible. Podemos adicionar electrófilos en el carbono alfa de un aldehído o de una acetona si primero convertimos el compuesto carbonílico en una enamina. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es tratar al aldehído o a la acetona con una amina secundaria. Esto ya lo vimos en la teoría de aldehídos y cetonas, y las enaminas van a reaccionar de igual manera que reaccionan los enoles. Si el electrófilo va a ser un halogenuro de alquilo, metilo o primario, se produce una alquilación en el carbono alfa. Ahora bien, si el electrófilo que usamos es un cloruro de ácido, se va a producir una acilación en el carbono alfa de la enamina. Como dijimos anteriormente, si la enamina reacciona con halogenuros de alquilo, metílico primario, se van a producir una alquilación en el carbono alfa mediante una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular SN2. En caso de que el electrófilo sea un cloruro de ácido, se va a producir una sustitución nucleofílica del acilo del cloruro, en donde la enamina va a actuar como el nucleófilo. El doble enlace va a atacar al carbono electrofílico del carbonilo y va a generar un intermediario tetraédrico. Este intermediario tetraédrico va a eliminar el ion cloruro y se va a producir la alcilación en el carbono alfa. Luego, esta imina, ¿sí? Se va a someter a hidrólisis para formar el compuesto carbonílico. La ventaja que va a tener este método es que se obtiene un producto monoalquilado. En cambio, cuando utilizamos DAL, se pueden producir dialquilaciones en el caso de que tengamos más de un hidrógeno alfa, o también alquilaciones en el oxígeno, debido a que el oxígeno también es un sitio nucleofílico. La síntesis malónica se va a emplear para obtener ácidos carboxílicos. Por un lado vamos a utilizar como reactivo el éster del ácido malónico, que es un ácido dicarboxílico de 3 átomos de carbono, que contiene 2 hidrógenos alfa que son muy ácidos ya que están entre los dos grupos carbonílicos. Y además vamos a utilizar un halogenuro de alquilo poco impedido. El ácido que se obtiene en esta síntesis va a tener 2 átomos de carbono más que el halogenuro de alquilo de partida. Los 2 primeros átomos de carbono, ¿sí?, del ácido van a provenir del éster malónico y el resto proviene del halogenuro de alquilo. Esta síntesis va a contar de 2 etapas. Primero, una alquilación del carbono alfa, ¿sí?, del éster malónico, seguida de una hidrólisis y decarboxilación del ácido beta dicarbonílico intermediario. Este mecanismo lo vamos a ver a continuación. Veamos el mecanismo general de la síntesis malónica. En primer lugar, lo que va a ocurrir es que el etóxido va a sustraer un protón del éster malónico, formando de esta manera el enol del éster. Luego, el enol o el carbanión van a actuar como un nucleófilo atacando al halogenuro de alquilo. Esto lo va a hacer mediante una reacción SN2 y de esta manera se forma el éster alquilado en el carbono alfa y bromuro. Posteriormente se somete a este intermediario a una hidrólisis en medio ácido, generando de esta manera el ácido malónico alfa alquilado, que por acción de calor se va a descarboxilar. Este es un mecanismo de descarboxilación que es concertado. Y lo que vamos a formar es el enol
que posteriormente se va a tautomerizar a ácido carboxílico. Veamos ahora el mecanismo concertado de decarboxilación. Primero, dos pares de electrones, dos electrones del oxígeno van a pasar a formar un doble enlace. Luego estos electrones del enlace carbono-carbono pasan a formar un doble enlace carbono-carbono aquí, y el enlace pi carbono-oxígeno va a pasar como una carga negativa sobre el oxígeno. Este protón se va a transferir a este oxígeno de aquí, formando el enol y dióxido de carbono. Como el éster malónico que utilizamos, ¿sí?, tiene dos hidrógenos alfa, estos dos hidrógenos alfa van a poder sustituirse. Si queremos hacer o sintetizar ácidos carboxílicos alfa alquilados o sustituidos, lo que tenemos que hacer es repetir el primer paso una vez más, ¿sí? El paso de la sustitución nucleofílica con un halogenuro de alquilo, que puede ser el mismo u otro halogenuro de alquilo, antes de someterlo a la hidrólisis y posterior decarboxilación. Este método también se puede utilizar para sintetizar ácidos carboxílicos cíclicos. Para esto, lo que vamos a hacer es emplear un dihalogenuro de alquilo, ¿sí?, con una cadena R suficientemente larga para formar un ciclo estable. Por ejemplo, ¿sí?, podemos utilizar este dihalogenuro de alquilo que tiene 4 átomos de carbono. Lo que va a suceder es una primera sustitución de un hidrógeno alfa, siguiendo el mecanismo que ya vimos. Luego, ¿sí?, el etóxido lo que va a hacer es, va a eliminar el segundo hidrógeno alfa formando un carbanión, que luego este carbanión va a reaccionar de manera intramolecular con la otra parte del halogenuro de alquilo. Así se genera un ciclo, que luego este derivado, el éster malónico, es sometido a hidrólisis y en caliente para generar el ácido carboxílico cíclico. La síntesis acetoacética la vamos a emplear para poder obtener metilcetonas. Básicamente sigue los mismos pasos que la síntesis malónica, pero en lugar de utilizar el éster malónico, utilizamos el éster acetoacético. Los 3 primeros átomos de carbono de la acetona que se forman van a provenir del éster acetoacético y el resto van a provenir del halogenuro de alquilo que utilicemos. El mecanismo que sigue la síntesis acetoacética es similar a la síntesis malónica. Tenemos que el etóxido va a eliminar uno de los hidrógenos alfa formando el carbanión o enolato, que luego va a reaccionar en una sustitución nucleofílica bimolecular con el halogenuro de alquilo poco impedido para generar el éster alfa alquilado, que luego se va a someter a una hidrólisis generando el ácido que se va a decarboxilar mediante calor formando el enol. Y luego en enol se tautomeriza a la forma ceto. Y así se forman las metilcetonas. Cuando una acetona o un aldehído se encuentran en un medio alcalino fuerte, se van a generar reacciones de condensación. Esto va a depender de la estructura del compuesto carbonílico si tiene hidrógenos alfa. En el caso de tenerlos, se va a producir la adición nucleofílica del carbanión o del enolato que se forma sobre carbonos carbonílicos de otra molécula que todavía no haya perdido su protón alfa. Tengamos en cuenta que esta reacción es reversible, por lo que para poder obtener buenos rendimientos tenemos que ir eliminando el producto a medida que se forma. Veamos ahora el mecanismo de esta condensación aldólica.
tomando como ejemplo un aldehído, una molécula de aldehído. Primero, en medio básico, lo que va a suceder es que el hidróxido va a tomar uno de los hidrógenos alfa, va a eliminar uno de los hidrógenos alfa formando el carbanión o el enolato. Este carbanión o enolato va a atacar nucleofílicamente al carbono electrofílico, carbonílico, de otra molécula de aldehído que todavía no ha perdido su protón alfa, generando un intermediario alcohóxido que luego va a tomar un protón del agua para generar el aldol. El aldol son compuestos carbonílicos hidroxilados en la posición beta y se regenera el catalizador, ¿sí? Si a este producto lo calentamos, van a sufrir deshidrataciones en este medio alcalino. El hidróxido así va a tomar un protón alfa generando un carbocatión o un enolato que luego va a eliminar el hidróxido. La carga negativa del carbanión va a pasar a formar un doble enlace carbono-carbono y se va a eliminar el hidróxido, ¿sí? Regenerando el catalizador y formando compuestos alfa-beta carbonílicos alfa-beta insaturados. Esta reacción, ¿sí?, de deshidratación está favorecida debido a que se forma un compuesto mucho más estable. Es por eso que esta reacción es exotérmica y el equilibrio está desplazado hacia el compuesto alfa-beta insaturado. También el aldol puede sufrir una deshidratación en medio ácido. Lo que va a ocurrir primero es que el OH va a tomar un protón del medio y posteriormente lo que va a ocurrir es que se va a eliminar una molécula de agua y el agua va a tomar un protón. Asimismo se va a formar el doble enlace generándose el producto del medio ácido. Los productos de deshidratación del aldol, como ya dijimos, son mucho más estables que el aldol, porque forman cetonas o aldehídos alfa-beta insaturados. Como sabemos, los dobles enlaces, carbonilo, carbono-oxígeno y carbono-carbono, están conjugados y forman un orbital deslocalizado y presentan, obviamente, resonancia, como vemos aquí. Cuando el enolato de una cetona o de un aldehído se agregan al carbono carbonílico de otro compuesto, vamos a estar frente a una reacción de condensación aldólica cruzada. Ahora bien, como podemos ver en la diapositiva, si ambos compuestos carbonílicos tienen hidrógenos alfa, lo que se van a formar son 4 productos. 2 de estos productos son productos de autocondensación de ambos compuestos. Y los otros 2 productos son productos de condensación cruzada. Esta reacción así planteada no va a tener muchas aplicaciones sintéticas porque da una mezcla de productos. Pero la podemos plantear de tal modo que se obtenga un solo producto nomás. Por ejemplo, si ambos compuestos tienen hidrógenos alfa, como en este caso, podríamos obtener un solo producto si usamos DAL, ¿sí?, el diisopropilamiduro de litio, como base para eliminar un hidrógeno alfa de uno de estos compuestos carbonílicos para dar el enolato. Y luego agregamos lentamente este enolato formado a una solución de un segundo compuesto carbonílico para que reaccione y se forme el producto de condensación. Ahora bien, como en este caso de aquí, si uno de los compuestos carbonílicos no tiene hidrógenos alfa, como en este caso, ¿sí?, el benzaldehído no tiene hidrógeno alfa, podemos formar el ion enolato, ¿sí? Lo que debemos hacer es tener una solución alcalina del compuesto que no tiene hidrógeno alfa y agregar lentamente a esta solución el compuesto carbonílico
que sí tiene hidrógeno alfa. Y así, al agregar lentamente el compuesto a esta solución alcalina, se va a ir formando en el enolato y va a reaccionar con el compuesto que no tiene hidrógeno alfa. De esta manera evitamos la autocondensación del compuesto que tiene hidrógeno alfa. Cuando tengamos compuestos dicarbonílicos, se pueden llevar a cabo condensaciones aldólicas intramoleculares. Con dialdehídos o dicetonas adecuados, vamos a poder obtener compuestos cíclicos de 5 o 6 miembros. Por ejemplo, las 1,4-dicetonas dan compuestos de anillos de 5 miembros, compuestos cíclicos con anillos de 5 miembros. En este caso, analicemos este ejemplo si tenemos la 2,5-hexanodiona, que es una 1,4-dicetona, se van a poder formar 2 iones enolatos posibles, ¿sí? Si se pierde un hidrógeno alfa de este carbono, da este ion enolato, y si se pierde un hidrógeno alfa de este otro carbono alfa, nos va a dar este ion enolato. Estos iones enolatos se pueden autocondensar, ¿sí? Reaccionando con el carbonilo que está en la misma molécula, y así dar los aldoles. Vean que si reacciona con este ion enolato de aquí, con este primero, se forman anillos de 5 miembros, ¿sí? Que luego, al deshidratarse, pueden dar compuestos alfa beta insaturados. En cambio, si reacciona este otro enolato de aquí, el ciclo que nos queda es de 3 miembros. Estos ciclos de 3 átomos de carbono son muy inestables, es por esto que este paso no se da, no reacciona. Se genera este otro enolato. Las 1,6-dicetonas también van a favorecer la formación de anillos, en este caso pentagonales. Como podemos ver en el ejemplo de la diapositiva, la 2,7-octanodiona puede formar también 2 enolatos posibles. El primero de ellos va a generar un anillo de 7 miembros, mientras que el segundo enolato va a generar un anillo de 5 miembros. En este caso, el anillo de 7 miembros es menos estable, por ende no se va a formar. Por último, las 1,5 y 1,7 dicetonas van a favorecer la formación de anillos hexagonales, como se ven en estos dos ejemplos. Si tenemos el producto de una reacción de condensación aldólica, mediante un análisis retrosintético vamos a poder deducir qué reactivos se utilizaron para su síntesis. Para esto lo que tenemos que hacer es romper el enlace que hay entre los carbonos alfa y beta del compuesto carbonílico, como lo podemos ver aquí en el ejemplo de la diapositiva. Si rompemos el enlace entre el carbono alfa y beta de este aldol, ¿sí? En este primer ejemplo, la parte del carbono alfa, ¿sí? Va a pertenecer al enolato que se forma. Lo que le tenemos que hacer es agregar un hidrógeno a este carbono de aquí para generar el compuesto carbonílico. Y todo el resto de la molécula que hay del carbono beta, debemos generar, en este oxidrilo de aquí, debemos generar el compuesto carbonílico. Lo mismo si tenemos el producto deshidratado. Rompemos el enlace carbono-carbono. El enlace, la parte de la molécula que tiene el grupo carbonilo va a ser el que generó el enolato. Y la otra parte, generamos en este carbono de aquí, el carbono beta, el compuesto carbonilo. Cuando dos moléculas de éster se encuentran en medio alcalino, se va a experimentar una reacción de condensación que se conoce como condensación de Claisen. El mecanismo es una sustitución nucleofílica del acilo en donde el carbanión o el enolato de una molécula de éster
va a actuar como nucleófilo atacando al carbono carbonílico de la otra molécula de éster. Es una reacción que es similar a la condensación aldólica, pero que no es una reacción de adición, sino que es de sustitución. Ahora veamos el mecanismo de reacción. Primero, lo que va a suceder es que el alcóxido va a tomar el protón alfa generando el ion enolato. Este ion enolato va a reaccionar con una segunda molécula, ¿sí?, formando el alcóxido intermediario. Se va a adicionar al carbono carbonílico, generando este alcóxido intermediario que luego va a eliminar al alcóxido. Estos electrones aquí del oxígeno pasan a formar un doble enlace y se elimina esta molécula de alcóxido. Y así se genera el beta-cetoéster. Si el beta-cetoéster, como en este caso, vamos a ver que tiene un carbono que todavía sigue teniendo un hidrógeno alfa. Este hidrógeno alfa de aquí va a ser mucho más ácido debido a que están entre dos grupos carbonilios. Entonces es mucho más ácido que el del éster original. Como están en un medio básico, lo que puede llegar a ocurrir es que se forme, ¿sí?, el enolato. Esta base alcóxido va a tomar este segundo protón formando el enolato del beta-cetoéster. Este enolato del beta-cetoéster puede sufrir una segunda condensación con otra molécula de éster. Para evitar esta segunda condensación, lo que se hace es adicionar ácido, por ejemplo, ácido clorhídrico. Entonces, al acidificar el medio, carboxilato va a tomar un protón, ¿sí?, y va a formar el beta-cetoéster. En medio ácido no va a producirse una segunda condensación. Vamos a ver la condensación de Claisen cruzada. Esta condensación ocurre entre dos ésteres que son diferentes y va a ser una reacción que es útil solamente si la efectuamos bajo condiciones que impulsen la formación de un único producto principal. Esto va a ser cuando uno de los ésteres no tenga hidrógenos alfa. La reacción se produce en condiciones en donde el éster que no tenga hidrógenos alfa esté en exceso. Una reacción parecida a la condensación cruzada, a la condensación de Claisen cruzada, es la reacción entre una acetona y un éster, como vemos en este ejemplo de aquí. Este va a dar como producto una beta-dicetona. Aunque los dos reactivos, como vemos aquí, tienen hidrógenos alfa, se va a formar un solo producto si se agrega lentamente la acetona con la base a el éster en exceso. Y se forma un solo producto por la diferencia de acidez que tienen los hidrógenos alfa de ambos compuestos. El de la acetona, como vemos acá, es mucho más ácido que el del éster. También tenemos condensaciones de Claisen intramoleculares, conocida con el nombre de condensación de Dieckmann. En estas reacciones se van a formar beta-cestoésteres cíclicos. Por un lado, los 1,6-diésteres forman anillos de 5 miembros, mientras que los 1,7-diésteres van a formar anillos de 6 miembros. El mecanismo por el que ocurre esto, que se puede ver en la diapositiva, es exactamente el mismo que se vio para la condensación de Claisen. La adición conjugada sobre compuestos carbonílicos alfa-beta insaturados, lo que se llama adición de Michael, consiste en la adición de un ion enolato al carbono beta de un compuesto carbonílico que es alfa-beta insaturado.
Esta reacción conduce a un nuevo enlace carbono-carbono. El generador del enolato se lo llama dador de Michael. Esto se debe a que dona un par de electrones. Los mejores enolatos van a provenir de betas dicetonas, beta diésteres, beta cetoésteres y beta cetonitrilos, que son bases débiles y además contienen dos grupos atraedores de electrones unidos al carbono alfa. Como se puede ver acá en la diapositiva, les dejamos algunos ejemplos de dadores de Michael y de aceptores de Michael. Los aceptores de Michael, o sea que aceptan el par de electrones, son compuestos carbonílicos alfa-beta insaturados que pueden ser cetonas, aldehídos, también pueden ser ésteres, amidas o nitrilos. Y esto se debe a que son aceptores porque tienen el carbono carbonílico que es poco reactivo. Ahora veamos el mecanismo de reacción de la adición de Michael. La base, que en este caso es el alcóxido, toma un protón alfa del dador de Michael, que es en este caso una beta dicetona, para formar el carbanión o el enolato. Este carbanión o enolato va a actuar como un nucleófilo y se va a adicionar al carbono beta. Estos electrones de aquí van a pasar a formar un doble enlace carbono-carbono y los electrones pi del enlace carbono-oxígeno van hacia el oxígeno como una carga negativa, formando este intermediario alcóxido. Luego, la carga negativa del oxígeno va a tomar un protón, ¿sí?, del solvente, en este caso es el alcohol, generando el compuesto 1,5-dicarbonílico. La anillación de Robinson es una reacción que combina la adición de Michael con la condensación aldólica. Son dos reacciones que forman enlace carbono-carbono para formar compuestos cíclicos. En este caso va a constar de dos etapas. La primera, que es el primer paso, que es la adición de Michael, como podemos ver en la diapositiva, y el segundo paso, que es la condensación aldólica intramolecular con una deshidratación para poder formar el compuesto carbonílico alfa-beta insaturado. Con esta síntesis vamos a formar dos nuevos enlaces carbono-carbono, que los podemos ver en colores diferentes en la diapositiva. Mediante el análisis retrosintético de un producto de anillación de Robinson, vamos a poder obtener los reactivos que se utilizaron para su síntesis. Para ello tenemos que saber que el doble enlace carbono-carbono va a provenir del aldol y la parte del grupo carbonilo va a pertenecer al compuesto alfa-beta insaturado, utilizado en la adición de Michael. Entonces, lo que hacemos es cortar dos enlaces para dividir en dos esta molécula. Los enlaces que vamos a cortar es en doble enlace, carbono-carbono, que está entre el carbono alfa y el carbono beta de este compuesto carbonílico. Cortamos aquí y también cortamos el enlace carbono-carbono entre el carbono delta y el carbono gamma, es decir, este de aquí. Y ahí separamos en dos las moléculas. En la parte que tenemos el grupo carbonilo, en esta de aquí, entre el carbono alfa y el carbono beta colocamos el doble enlace. Este es el aceptor de Michael. En la otra parte de la molécula, en el carbono que estaba formando parte del doble enlace, le colocamos el grupo carbonilo. Y este sería el dador de Michael, en el primer paso de la anillación de Robinson.